El sol se alzó suavemente, tiñendo el cielo de dorado y naranja, anunciando el inicio de un nuevo día en el tranquilo pueblo. En una humilde casa, don Manuel, un agricultor de manos curtidas, despertó al amanecer. Su rostro, marcado por los años de trabajo duro, reflejaba la sencillez y la dignidad de su vida. Su esposa, Carmen, se ocupaba en la cocina, preparando un desayuno modesto. Su hija, Lucía, saltaba de emoción mientras le preguntaba si podría acompañar a su padre al campo ese día. Don Manuel sonrió, acariciándole el cabello. Hoy no, pequeña, pero pronto, te lo prometo. Tras el desayuno, don Manuel se dirigió a sus campos, donde la tierra rica siempre había sido su compañera. A pesar de las dificultades que le planteaba, trabajaba con determinación, sabiendo que sus cultivos eran el sustento de su familia. Su fe en la provisión de Dios le daba fuerzas, incluso en los días más duros. Pero este día, como ninguno antes, cambiaría todo. Mientras trabajaba con empeño, el viejo arado se soltó de su sujeción y cayó, golpeándolo con fuerza. El dolor fue inmediato, agudo e insoportable. Cuando despertó, se dio cuenta de que no podía moverse, y el miedo lo invadió al darse cuenta de la gravedad de su lesión. Carmen corrió a su lado, su rostro pálido de preocupación. El médico del pueblo llegó con malas noticias, la caída lo había dejado paralizado. La desesperación se apoderó de la casa mientras la familia luchaba por entender el futuro que les esperaba. Sin embargo, en medio del miedo, las inocentes palabras de Lucía trajeron una chispa de esperanza. Papá, Dios puede sanarte. Los días se convirtieron en semanas. Don Manuel luchaba con sentimientos de abandono, preguntándose por qué le había tocado a él una prueba tan dura después de toda una vida de trabajo y fe. Pero una noche, mientras estaba en su hogar, un hombre anciano apareció, con una mirada bondadosa y llena de sabiduría. El hombre le habló suavemente, recordándole que las pruebas suelen refinar la fe de las personas. La fe, dijo, es como el oro que se prueba en el fuego. Esa noche, por primera vez en meses, don Manuel oró no desde la desesperación, sino desde un corazón que osaba confiar nuevamente. Y cuando amaneció, su espíritu se sintió más ligero, como si el peso de la duda hubiera sido levantado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, don Manuel sabía que Dios no lo había abandonado. Su familia, especialmente Lucía, seguía creyendo en los milagros de la fe. Y con cada día que pasaba, el corazón de don Manuel se llenaba de fuerzas, esperando pacientemente el milagro que, en el tiempo perfecto de Dios, llegaría. El tiempo siguió su curso, y aunque don Manuel aún no podía moverse, algo dentro de él había cambiado. Su alma, antes cargada de desesperanza, comenzó a hallar consuelo en las pequeñas cosas, la sonrisa de Lucía, las oraciones que su familia recitaba cada noche con fe renovada, y la compañía constante de Carmen, quien, aunque agotada, nunca dejó de ser su roca. Un día, mientras el viento traía consigo el aroma a tierra mojada, Lucía llegó corriendo con un dibujo en sus manos. Papá, mira lo que hice, dijo con entusiasmo, mostrando un dibujo de don Manuel caminando por el campo, rodeado de flores y árboles. Te veré caminar de nuevo, papá, lo sé. Las palabras de la niña, aunque inocentes, calaron hondo en el corazón de don Manuel. Aunque él no podía compartir esa certeza, algo en su interior se encendió. Comenzó a orar con más fervor, no pidiendo un milagro, sino buscando una conexión más profunda con Dios, confiando en que su vida y su futuro, aunque inciertos, estaban en sus manos. Una tarde, después de varios días de oraciones, don Manuel se encontraba solo en su habitación, meditando en silencio. De repente, la misma figura del anciano de la noche en que había comenzado a recuperar su fe, apareció nuevamente. Esta vez, no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una paz profunda, como si todo estuviera en su lugar. El hombre sonrió, y en su sonrisa, don Manuel sintió algo indescriptible. No era desesperación, ni siquiera esperanza, sino una tranquila certeza de que Dios estaba con él, y que el tiempo de su milagro aún no había llegado, pero lo haría cuando fuera el momento perfecto. Esa misma noche, al caer en un sueño profundo,
don Manuel soñó con un campo lleno de luz dorada, y él caminando por él, con sus pies tocando la tierra firme nuevamente. Despertó con el corazón palpitante, sintiendo una fuerza renovada que le recorría el cuerpo. Al día siguiente, mientras Lucía jugaba cerca, don Manuel hizo un movimiento pequeño, casi imperceptible, con sus piernas. Un estremecimiento de asombro recorrió su ser. No podía creerlo. Aunque aún no podía levantarse por completo, algo dentro de él había comenzado a moverse. No era un milagro instantáneo, pero era un cambio real. Con el apoyo de Carmen y Lucía, comenzó a hacer pequeños esfuerzos cada día, probando su cuerpo con cautela pero con fe. Y cada día, sus fuerzas aumentaban, aunque en silencio, sin grandes proclamaciones. El milagro estaba sucediendo, pero en su tiempo, sin prisas, como todo lo que Dios hace en su perfecta voluntad. El pueblo pronto comenzó a notar los cambios, pero no eran solo en el cuerpo de don Manuel. Su paz, su paciencia, y su fe se habían transformado en un testimonio de la obra de Dios. Ya no se veía como un hombre derrotado por su accidente, sino como un hombre que había renacido en su espíritu. Un día, Lucía, con su sencillez y fe pura, lo miró con esos ojos llenos de esperanza y le dijo: «Papá, sé que caminarás de nuevo. Dios lo ha prometido». Don Manuel la miró con una sonrisa plena. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. Sabía que, pase lo que pase, el milagro ya había sucedido, su fe había sido restaurada, y con ella, su familia, su vida y su corazón. Así, con cada pequeño paso que daba, don Manuel comprendió que los milagros no siempre son inmediatos ni visibles, pero siempre llegan cuando uno tiene la fe suficiente para esperarlos. Con el paso de las semanas, don Manuel seguía adelante, un paso a la vez. Cada día que pasaba, su confianza en Dios se fortalecía más, y su cuerpo, lentamente, comenzaba a responder. No podía caminar aún, pero los pequeños avances, como mover los dedos de los pies o mover sus piernas un poco más, eran señales de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Carmen y Lucía seguían siendo su mayor apoyo, y su fe inquebrantable era el pilar sobre el que se sostenía. Juntos, cada noche, oraban al caer el sol, pidiendo por más fuerza, por más fe y por el milagro que, aunque no era inmediato, era más cercano de lo que pensaban. Don Manuel empezó a ver a sus días no como una lucha contra el sufrimiento, sino como una oportunidad para acercarse más a Dios. Un día, mientras el sol brillaba en el cielo y Lucía jugaba en el jardín, don Manuel decidió intentarlo una vez más. Con gran esfuerzo, se acomodó en su silla de ruedas y, apoyado en la estructura de su casa, comenzó a mover las piernas con lentitud. Carmen lo miraba desde la ventana, y su rostro reflejaba tanto esperanza como temor. Sabía que, aunque don Manuel era fuerte, el camino que tenía por delante seguía siendo incierto. Pero algo especial ocurrió ese día. Mientras se concentraba en mover sus piernas, don Manuel sintió una cálida energía recorrer su cuerpo, algo que no podía describir, pero que sabía que no era de este mundo. Era la misma sensación que había tenido aquella noche en el sueño, cuando caminaba por el campo iluminado. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Uno de sus pies se levantó del suelo, con dificultad, pero lo levantó. Un grito de sorpresa y júbilo salió de su boca, y Carmen corrió hacia él, su corazón lleno de emoción y asombro. Lucía, que había visto todo desde el jardín, corrió hacia él también, con los ojos brillando de felicidad. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, miró a su familia. Por primera vez en mucho tiempo, supo que el milagro estaba sucediendo. Aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, esa pequeña victoria fue el inicio de algo mucho mayor. Con el tiempo, don Manuel fue capaz de levantarse de su silla, un paso tras otro, y aunque no caminaba con la misma rapidez que antes, sus pasos eran firmes y llenos de esperanza. El pueblo entero pronto se enteró del milagro, y las noticias se esparcieron rápidamente. Muchos acudían a su casa para ver por sí mismos el hombre que, después de un accidente que lo había dejado paralizado, había vuelto a caminar. Don Manuel, siempre humilde, compartía su testimonio con todos los que lo visitaban.
No fue medicina lo que me sanó, decía, sino la fe que nunca perdí, la fe en que Dios tiene un plan perfecto para todos, aunque a veces no entendamos sus tiempos. A medida que su salud mejoraba, don Manuel también comenzó a ayudar a otros que atravesaban dificultades. Se convirtió en un hombre de fe profunda, no solo en su familia, sino también en su comunidad. Visitaba a los enfermos, oraba por los que pasaban por momentos difíciles y les recordaba a todos que no importa cuán oscuros sean los días, siempre hay esperanza en la fe. Un día, después de varios meses de su recuperación, don Manuel estaba en su campo, caminando lentamente entre las flores, cuando se dio cuenta de algo muy importante: el verdadero milagro no había sido solo su curación física, sino la transformación de su corazón y de su vida. El dolor, la incertidumbre y el sufrimiento que había experimentado habían fortalecido su fe de una manera que nunca habría imaginado. En ese momento, con los brazos levantados hacia el cielo, don Manuel le dio gracias a Dios por cada día, por cada paso, y por el milagro que le había dado, un milagro de fe, amor y esperanza. Y en su corazón, sabía que este era solo el principio de un nuevo capítulo, uno lleno de bendiciones, desafíos superados, y sobre todo, una vida dedicada a compartir la bondad de Dios con los demás. Los meses pasaron, y la vida de don Manuel seguía transformándose de una manera que solo la fe podía explicar. Su caminar, aunque lento, se volvía más firme con cada día. El trabajo en el campo que había sido tan desafiante para él durante sus primeros días de recuperación, ahora lo enfrentaba con una renovada energía, apoyado por su familia y por su comunidad. Carmen, siempre a su lado, no solo había sido su apoyo físico, sino también espiritual. Juntos compartían oraciones y reflexiones, recordándose constantemente que, aunque la vida les había dado pruebas duras, esas pruebas también habían traído bendiciones inesperadas. Lucía, con su alegría y su fe infantil, seguía siendo la chispa de esperanza que iluminaba cada rincón de la casa, cada vez que veía a su padre avanzar un paso más. Un día, mientras don Manuel trabajaba en el jardín, un grupo de vecinos se acercó a él. Había escuchado acerca de su milagro, y, como muchos otros, querían ver la obra de Dios en acción. Don Manuel les recibió con una sonrisa sincera, invitándolos a sentarse y compartir un poco de su testimonio. Cuando caí, pensé que mi vida había terminado. Pero a través de la oración, de la paciencia y del amor de los que me rodeaban, entendí que todo lo que vivimos tiene un propósito, les dijo con humildad. Hoy, puedo caminar, pero el verdadero milagro fue que nunca perdí la fe en el camino. Dios no me dejó nunca. Él estuvo conmigo incluso cuando no lo veía. Aquel día, varios vecinos le pidieron que orara por ellos. Algunos enfrentaban enfermedades, otros vivían en la oscuridad de la desesperación. Don Manuel, con la misma humildad con que vivía su vida, oró por ellos. Sus palabras no solo hablaban de la sanación física, sino también del consuelo del alma, de la esperanza que viene al confiar en Dios. Una tarde, un joven llamado Sebastián llegó a su casa. Este joven, que había perdido a su madre hacía pocos meses y luchaba con una profunda tristeza, había escuchado acerca del milagro de don Manuel. Estaba escéptico, pero decidió visitarlo. Cuando llegó, se encontró con un hombre que, aunque con huellas de sufrimiento en su rostro, irradiaba paz y fortaleza. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Sebastián, después de escuchar la historia de don Manuel. Don Manuel le sonrió amablemente. No fue fácil. Cada día fue una lucha. Pero lo que me ayudó fue recordar que, incluso en los días más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. La fe nos da fuerzas para seguir adelante, y la esperanza nunca debe abandonarnos. Las palabras de don Manuel tocaron profundamente a Sebastián. Durante semanas, comenzó a ir a visitarlo, aprendiendo de su fe y de su paciencia. Sebastián se dio cuenta de que el dolor que sentía por la pérdida de su madre era algo que, con el tiempo, podía encontrar consuelo en el amor de Dios. Don Manuel no solo había sanado su cuerpo, sino que se había convertido en un faro de luz para aquellos que atravesaban momentos difíciles. Se convirtió en un líder espiritual en su comunidad,
no por su habilidad de caminar nuevamente, sino por la forma en que había abrazado la vida con fe y gratitud. Un año después del accidente, don Manuel organizó una reunión comunitaria en su casa. Todos los vecinos, aquellos que lo habían apoyado durante su recuperación y aquellos que habían sido tocados por su historia, llegaron para celebrarlo. No era una celebración de su curación física, sino de la fe que había transformado su vida. Esa noche, al caer el sol, don Manuel se levantó, con la ayuda de su familia, y dirigió una oración. Hoy celebro no solo mi salud, sino la bondad de Dios en nuestras vidas. Él nos ha dado pruebas, pero también nos ha dado la fuerza para superarlas. Gracias por todo lo que hemos vivido juntos, por la esperanza que nunca debemos dejar ir. La comunidad entera, unida en oración, sintió la presencia de Dios en ese momento, como nunca antes. Cada uno de los presentes sabía que la verdadera lección no era sobre la curación de don Manuel, sino sobre cómo la fe en Dios puede transformar vidas, no solo en tiempos de dolor, sino también en tiempos de alegría. Don Manuel, que ahora caminaba con mayor facilidad, entendió que su misión no era solo la de vivir una vida de gratitud, sino también la de compartir su experiencia y dar esperanza a quienes más lo necesitaban. En cada paso que daba, sabía que, aunque su milagro era único, todos los milagros se encuentran en la fe, la esperanza y el amor que compartimos con los demás. Y esa fe, más que ningún otro logro, era la que le daba verdadero sentido a su vida. Así, don Manuel continuó su camino, siempre guiado por la fe y el amor, con un corazón agradecido y lleno de esperanza. Los años siguieron su curso, pero la historia de don Manuel no dejó de inspirar a quienes lo conocían. Su fe había sido el motor que impulsó su sanación, pero más allá de eso, su vida se había convertido en un testimonio viviente de la bondad de Dios. A medida que su salud se estabilizaba, su hogar se llenaba no solo de risas y amor, sino también de una profunda gratitud por las bendiciones recibidas. Don Manuel nunca dejó de trabajar en el campo, pero su corazón se dedicaba a algo mucho más grande: ayudar a los demás. Su taller se convirtió en un lugar donde no solo se reparaban muebles, sino también corazones rotos. Las personas de la comunidad seguían visitándolo, no solo por su habilidad como carpintero, sino por las palabras sabias que compartía con ellos. Un día, mientras trabajaba en una mesa en su taller, un hombre desconocido llegó a la puerta. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el agotamiento. Era un hombre joven, con la mirada perdida, como si la vida le hubiera dado más golpes de los que podía soportar. ¿Puedo hablar contigo?, le preguntó el hombre, con voz temblorosa. Don Manuel lo invitó a entrar, ofreciéndole un asiento cerca del fuego. Mientras el joven se acomodaba, don Manuel notó que algo en su corazón le decía que ese encuentro no era casualidad. ¿Qué te trae por aquí, hijo?, preguntó don Manuel con suavidad, mientras limpiaba las virutas de madera de su camisa. El joven, que se presentó como Samuel, comenzó a contar su historia. Había perdido a su esposa en un accidente, y desde entonces, su vida había caído en un abismo de desesperación. Sentía que ya no tenía propósito, que su fe se había desvanecido junto con su dolor. Lo he perdido todo, dijo Samuel, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo seguir adelante. Mi vida ya no tiene sentido. Don Manuel lo miró fijamente, sintiendo una profunda compasión por él. Sé lo que es sentir que todo se ha ido, hijo, comenzó, con voz serena. Hace unos años, yo también sentí que mi vida se derrumbaba. Perdí la movilidad, la fuerza, y la esperanza. Pero lo que encontré en mi dolor fue una fe más profunda en Dios. A veces, los momentos más oscuros son los que nos permiten ver la luz que siempre estuvo allí, esperando ser vista. El joven Samuel lo miró, confundido. ¿Cómo pudiste seguir adelante? Yo no puedo más. No sé si creo en nada. Don Manuel sonrió suavemente.
No te pido que creas en algo de inmediato. Lo único que te pido es que sigas adelante, un día a la vez. La fe no siempre es fácil, pero si te aferras a ella, aun cuando no entiendas todo, te sorprenderá cómo Dios puede transformar tu vida. A partir de ese día, Samuel comenzó a visitar a don Manuel con regularidad. Al principio, solo escuchaba, pero con el tiempo, empezó a encontrar consuelo en sus palabras. Poco a poco, la tristeza que lo había consumido comenzó a disiparse. Samuel comenzó a ver las pequeñas bendiciones que la vida le ofrecía a pesar de su dolor. A través de las conversaciones con don Manuel, su fe fue restaurándose, aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. Al mismo tiempo, don Manuel seguía recibiendo a más personas en su hogar. Su familia creció en amor, y su fe, en gratitud. Cada vez que alguien se acercaba con un corazón roto, él ofrecía su ayuda, no solo con palabras, sino también con oraciones, cuando era necesario, con un hombro para apoyar. Un día, después de muchos meses de visitas, Samuel regresó a la casa de don Manuel, esta vez con una gran sonrisa. Había encontrado un trabajo, y aunque el dolor seguía en su corazón, había aprendido a caminar con él. Gracias, don Manuel. No sé cómo agradecerte, pero te prometo que seguiré adelante. Ahora sé que no estoy solo. Don Manuel lo miró con ternura. Eso es todo lo que necesito escuchar. Sigue adelante, hijo. Nunca olvides que la fe puede sanar incluso los corazones más rotos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Con el tiempo, Samuel se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe en su comunidad. Compartió su testimonio con otros, inspirando a muchos a no rendirse, a seguir adelante a pesar de las adversidades. Su vida, que había estado marcada por el dolor, ahora era un faro de esperanza. Y así con los años, la vida en la pequeña aldea continuó su curso. Don Manuel, ya un hombre mayor, seguía siendo el pilar de su comunidad, pero su alma nunca dejó de ser tan humilde como el día en que comenzó su viaje hacia la sanación. A lo largo de su vida, había enfrentado pruebas que lo despojaron de su orgullo y lo acercaron más a Dios y a los demás. La fe que había rescatado de las profundidades de su desesperación se había convertido en una fuente inagotable de fuerza, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Carmen, su fiel esposa, seguía a su lado, siendo su apoyo constante. Juntos, habían superado tanto, y aunque los años les habían marcado con canas y arrugas, su amor seguía siendo tan fuerte como el primer día que se conocieron. Ella, también, había aprendido a ver más allá de las dificultades, y su corazón se llenaba de gratitud por todo lo que habían logrado, aunque no fuera en términos materiales. A través de las pruebas, la pareja había encontrado algo mucho más valioso, la paz y el propósito en su relación con Dios. Un día, un joven llamado Andrés, que había crecido en la aldea, regresó después de muchos años. Había dejado el pueblo en busca de una vida diferente, lejos de las tierras que conocía. Sin embargo, tras varios fracasos en la ciudad, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba estaba en su hogar, en su comunidad, en las enseñanzas que don Manuel había compartido con él durante su infancia. Andrés encontró a don Manuel en su taller, trabajando con sus manos, como siempre lo hacía. El joven, con la mirada llena de incertidumbre, se acercó a él. Don Manuel, dijo, vuelvo a casa buscando respuestas. He perdido el rumbo en mi vida. No sé si estoy en el lugar correcto. Don Manuel lo miró con cariño y asintió. Hijo, la vida no siempre es fácil, y las decisiones que tomamos a veces nos alejan de lo que realmente importa. Pero es posible regresar, siempre que estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. A veces, el regreso a casa es el primer paso para encontrar lo que buscamos.
Andrés se sentó junto a él, y juntos compartieron un rato de conversación. Don Manuel le habló de la importancia de la fe y de cómo, cuando uno camina con Dios, incluso los caminos difíciles se vuelven más soportables. Le habló de cómo había sido su propia lucha, de cómo, a pesar de la oscuridad, había encontrado luz. Le dijo que la vida no se trataba de lo que uno tenía, sino de lo que uno podía dar a los demás. En los momentos más oscuros, le dijo don Manuel, es cuando más necesitamos recordar que Dios nunca nos abandona. La fe es lo que nos permite ver más allá del sufrimiento, y es a través de la fe que encontramos fuerza para seguir. Andrés, tocado por sus palabras, comenzó a cambiar su perspectiva sobre la vida. Comenzó a reconstruir su vida en la aldea, no con la idea de hacerse rico o famoso, sino con la intención de ser un hombre de fe, dispuesto a servir a los demás como don Manuel lo había hecho. Poco a poco, encontró paz en su corazón, y la comunidad lo acogió de nuevo, sabiendo que su regreso no solo era un regreso físico, sino espiritual. Los días pasaban, y don Manuel, aunque ya mayor, seguía siendo un faro de luz para los más jóvenes. Su vida, llena de pruebas y bendiciones, se convirtió en un ejemplo tangible de cómo la fe puede sanar, restaurar y dar propósito. En cada oración que hacía, en cada consejo que daba, en cada momento compartido con su familia y su comunidad, don Manuel seguía predicando el mensaje de esperanza que nunca dejó de arder en su corazón. Al final de sus días, cuando el tiempo llegó para don Manuel, su partida no fue un lamento, sino una celebración. Su funeral fue un reflejo de su vida, lleno de amor, gratitud y fe. En su tumba, sus amigos, familia y vecinos colocaron flores y una simple inscripción: aquí yace un hombre que caminó por la vida con fe, esperanza y amor. Que su historia sea luz para todos los que necesiten encontrar su camino. Aunque don Manuel ya no estaba físicamente presente, su legado vivió en cada persona que había tocado, en cada vida que había cambiado. La fe que él había abrazado, esa misma fe que lo levantó de la parálisis, se seguía transmitiendo, generación tras generación. Cada vez que alguien en la aldea se sentía perdido o sin esperanza, recordaban las palabras de don Manuel y se aferraban a ellas, sabiendo que, al igual que él, ellos también podían encontrar fuerza en Dios. Y así, la historia de don Manuel perduró, no solo como una historia de milagros físicos, sino como un testimonio eterno de cómo la fe puede transformar la vida, incluso en los momentos más oscuros. Su vida, un ejemplo de valentía, fe y amor, se convirtió en la luz que seguía guiando a su comunidad, un faro de esperanza para todos los que estaban dispuestos a escuchar y a creer.